Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Buenas noches España, bienvenidos a Tierra de Sueños, un nuevo recorrido, un nuevo programa que se manifiesta a través de todas las televisiones locales asociadas a esta su cadena de 25 Televisión. Un programa que bajo el título de Tierra de Sueños les viene a hablar de solidaridad, de humanidad, de espiritualidad, de antropología, de historia, de religiones, de mitos, de leyendas, de aquellas cosas que nos vienen haciendo grandes a todos por igual y que se vienen dando, de alguna manera se van aglutinando gracias a los expertos en estas materias aquí, en Tierra de Sueños. Hablamos, como le digo, de inteligencia multidisciplinar, así como de esas alternativas que tenemos a la propia ciencia y a la propia medicina. Lo vamos a hacer un día más gracias a nuestros expertos. Pónganse cómodos porque desde Barcelona y para todas las televisiones asociadas, como les digo, a 25 Televisión, iniciamos este recorrido denominado Tierra de Sueños. Muy buenas noches, bienvenidos. En el programa de esta noche hablaremos de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara. De la mano de la historiadora Marta Serrano, conoceremos cómo es la vida en el monasterio y cómo desarrollan su elaboración de sagradas formas, así como la preparación de dulces y postres. Con el periodista Pedro Palao Pons hablamos del lado oculto de la sal y sus vinculaciones con la magia o la religión. En nuestra tertulia abordaremos el tema de la mafia, desde su nacimiento hasta su situación en la actualidad. Para conocer mejor el origen del crimen organizado, contaremos con Ángel García, psicólogo e inspector jefe del Cuerpo de Policía Nacional, con Quim Densalat, escritor e investigador, y con Luis Jiménez, subdirector de la Escuela de Criminología de Cataluña. Con el escritor Fernando Jiménez López del Oso conoceremos todas las particularidades del Yeti, un ser anómalo y de aspecto humanoide que ha sido visto en diversos lugares del mundo. En nuestra entrevista cara a cara nos acercaremos a la religión budista junto a Thupten Wanchen, máximo representante del Dalai Lama en España. Y además descubriremos todos los secretos sobre la terapia del sonido, saldremos a la calle para conocer qué sabemos acerca de Los Ángeles y conoceremos toda la verdad sobre el actual sistema financiero español. La Orden de las Hermanas Clarisas, también conocida como Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara, fue fundada por San Francisco de Asís y Santa Clara. Su estandarte es la pobreza, el rechazo a cualquier apego de la vida terrenal, el aislamiento y la dedicación. Además de orar, las clarisas son expertas en la elaboración de productos utilizados en la Eucaristía como la Sagrada Forma, pero también en la preparación de dulces y postres. Para conocer mejor la vida del monasterio, así como la historia y la vida de las clarisas, nos acompaña esta noche Marta Serrano, doctora en Historia, especializada en arte medieval y coautora, junto a Esther Lozano, del libro Dulces y postres de las monjas clarisas. Bueno, pues vamos a comenzar por la propia fundadora de las clarisas. Hablemos de Santa Clara, porque Santa Clara tiene detrás algo muy dulce que hoy les va a recomendar nuestra siguiente invitada, como es la autora de este libro, la coautora de este libro, Marta Serrano, junto con Esther Lozano. Las dos han escrito Dulces y postres de las monjas clarisas. Vamos a conocerlas un poquito mejor a ellas y también a su repostería. Marta Serrano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Marta. Gracias. Te veo bien para haber escrito un libro de dulces. He resistido, pero es que está muy bien, la verdad es que ¿Sí? Alimentan y van bien, van bien. Con este tu último trabajo, vuestro último trabajo, ¿vamos a cuidar bien la dieta o la vamos a dejar aparcada?
Bueno, como diría una buena hermana clarisa, no hay que abusar, pero de vez en cuando un dulce, pues está bien para el cuerpo. Estimula los sentidos, ¿verdad? Hombre, absolutamente. Es más porque las clarisas a su repostería tienen unos nombres muy particulares, ¿verdad? Desde glorias, desde, no sé, recogimiento, paciencias, sí, ¿verdad? O sea que cada uno saben de alguna manera acercarse al mundo a través de la repostería y sus nombres. Sí, sí, a través de los sentidos, ¿no? Sí, a través de los sentidos. Suspiros. Sí. Suspiros, qué bonito. Luego me hablas de alguno de estos, por ejemplo, el de suspiros estaría bien dar como receta esta noche a nuestros telespectadores. Pues sí. Pero Marta, empecemos a hablar de quién fue exactamente Santa Clara. Nos tenemos que remontar al siglo XIII. Pues sí, hay que remontarse al siglo XIII. Ella era una seguidora de San Francisco de Asís. San Francisco es un santo que vive en la primera mitad del siglo XIII y más o menos hacia 1212 Santa Clara es cuando se pregunta si tiene que dedicar su vida a la orden y a fundar una orden femenina, es decir, la facción, digamos, femenina de los franciscanos, la Orden del Cordón. Y San Francisco de Asís la anima y entonces se funda la Orden de Santa Clara, es decir, que es la línea femenina de los franciscanos, de los hermanos de pobreza, ¿no? Se ponen los dos de acuerdo de alguna manera. Se ponen de acuerdo, es una orden que enseguida tiene mucho éxito y luego tiene una exportación rápida, una difusión por toda Europa y bueno, enseguida la aristocracia, bueno, es que se puede llamar aristocracia, pero la alta jerarquía civil pues enseguida entra en contacto con ella y la secunda, y de hecho aquí en la península la monarquía tiene mucho que ver con la fundación de distintas comunidades. Marta, ¿cómo era la sociedad para una mujer acomodada del siglo XIII? Porque ella lo deja todo, absolutamente todo, para dedicarse a las clarisas y fundar esta orden, ¿no? Pero ¿cómo era la sociedad de una mujer en aquella época? Pues evidentemente muy distinta a lo que hoy, pues una mujer, desde luego ayer fue el Día de la Mujer, bueno, anteayer, sí, hace unos días, perdona. y la verdad es que las cosas han cambiado mucho, a mejor, hay muchas cosas que mejorar, pero desde luego muy distinta a como era actualmente y bueno, la mujer en realidad podía hacer muchas cosas, pero siempre estaba condicionada por los matrimonios y la educación de sus propios hijos, es decir, que muchas veces era utilizada, digamos, en relación de consanguinidad. Marta, ¿es cierto que las clarisas, las monjas clarisas, las que entraban en esa orden, tenían que desapegarse del mundo, incluso de sus familias? La que entraba en una orden, parece que la familia ya es como ya ha desaparecido, ¿no? O sea, ya no la verían nunca más. Bueno, en muchos casos puede suceder así, pero no siempre sucedió de esta manera. Un caso concreto y muy cercano es, por ejemplo, el caso de Elisenda de Moncada, la reina que funda junto con Jaime II, su esposo, el monasterio de Pedralbes, Petrasalbas. Ella, cuando enviuda, es monja, queda totalmente al margen de la corte, pero no deja de ejercer las tareas, digamos, dignas de una viuda. Y entonces en todos los acontecimientos propios de la monarquía, los traslados, por ejemplo, de la reliquia de Santa Eulalia, la catedral y otros acontecimientos, incluso familiares, fue madrina de un hijo de Pedro IV, sale del monasterio y digamos que ejerce como tal. Eso sería una excepción. Es una de las excepciones, pero no es única. Entonces, según los casos sí ocurre así y en otros no. ¿Cuántos conventos hay de clarisas en España, más o menos? Pues la verdad no tengo ni idea. No lo sé, muchísimos, porque hay ciudades que tienen más de 5 o 6. Granada es un caso, León tiene más de 2. Por ejemplo, Tarragona tenía 1 y ahora están en Reus. Entonces, claro, hay mucho movimiento en este sentido, porque evidentemente cuando hay carencia o faltan algunas hermanas, pues se van juntando las congregaciones en otros monasterios. ¿Y ellas viven, Marta, confinadas de alguna manera en esas 4 paredes? ¿No salen nunca? ¿No tienen una relación externa? No, en general no. Y cuando tú acudes a alguno de los monasterios, pues estás detrás del torno, o bueno, ellas están detrás de aquellas celosías y bueno, hacen vida totalmente de clausura. Sí, mantienen la clausura. ¿La mantienen? Sí, ellas sí. ¿Y a ti te ha costado mucho entrar en estos conventos para elaborar, junto con Esther Lozano, este trabajo tan fantástico que, por cierto, hay que recomendar? Monjas, clarisas, dulces postres de estas monjas, queridas monjas, ¿verdad? Sí. Hablamos de 290 recetas, que ahora hablaremos, pero ¿te costó entrar, tener un contacto con ellos, o al ser mujer un poco más? No, pero fácil. Nosotros no hemos tenido contacto muy directo con ellas. Este trabajo, en realidad, nosotras, si quien tiene el libro puede acceder a digamos, a lo que hemos hecho, se dará cuenta de que nuestra trayectoria no tiene nada que ver con la cocina. Somos historiadoras del arte y
Y vaya, nuestros trabajos son totalmente tangenciales, o este, digamos, es tangencial a lo que hacemos habitualmente. Nosotras empezamos a recopilar las recetas porque cuando íbamos por trabajo a estos monasterios solíamos comprar los productos de las monjas. Y sí, y entonces empezamos a recoger recetas, pedir también a algunos amigos que sabíamos que iban a algunos de los conventos pues a que nos trajeran algunas recetas o algunos productos. Y cuando conocimos la línea editorial de Belgravia, decidimos acudir a esta editorial para ver si con las recetas que teníamos se podría publicar alguna cosa. Habían tenido experiencia en un libro anterior y se mostraron muy abiertos a hacer la publicación, solo que nos dijeron que teníamos que aumentar las recetas a 260. Entonces, en el último momento tuvimos que añadir algunas más, pero nosotros en realidad lo que hemos hecho ha sido disfrutar de los productos de ellas, de los monasterios, más que entrar propiamente en esos monasterios, a no ser que haya sido por trabajo. Que no es mi caso. Entrar, Marta, ¿os dejaban entrar? Esto es Per Lozano. Muy bien, tu compañera. Sí, porque yo me dedico más al gótico, entonces no he necesitado tanto como Esther el acudir a los monasterios. ¿Y entraba Esther en la cocina del monasterio? ¿Le enseñaban a elaborarlo? ¿Cómo lo hacían ellas? No. Normalmente explican cómo se hace. Luego también hemos utilizado recetarios antiguos, pero las monjas pues te explican cómo se hace, pero en ningún caso hemos entrado dentro de ningún monasterio a cocinar. Si esta es la pregunta, porque ya te digo que en general esto es resultado de una afición. Nosotras no somos cocineras, disfrutamos con esto, pero como esperamos que lo haga quien tenga el libro, de una manera. Marta, estas monjas se las conoce porque son las que elaboran las hostias de consagración de las misas, ¿verdad? Y entre otras cosas, ¿no? Hablabas antes de San Francisco de Asís, que fue el primero en crear o de fundar o de inventar, entre comillas, el Belén, ¿verdad? Que hoy, por ejemplo, nosotros estamos disfrutando cada año. Pero ¿por qué más se las conoce a las clarisas, por ejemplo? ¿Hay algún detalle en concreto? ¿Los monasterios tienen algún tipo de arte arquitectónico, por ejemplo, a destacar? ¿Su forma de vida encerrada? ¿Su forma de entender el mundo? Que bueno, el mundo con Dios es a través a lo mejor de la repostería. ¿Cómo es? ¿Tienen preceptos especiales? ¿Cómo son? Bueno, pues las monjas en realidad es una orden más femenina. El voto, bueno, desde luego son las más, digamos, las que pretenden seguir una pobreza, digamos, más a rajatabla. Pero yo creo que si hay algo que tenemos que destacar de las monjas clarisas son, en primer lugar, las que importan en la península este tipo de recetarios. Es decir, que los dulces, ¿por qué las monjas clarisas? Pues porque son ellas las que introducen este tipo de postres y de dulces cuando solamente era habitual en los castillos y, digamos, en la alta aristocracia. ¿Qué ocurría? Que las familias, cuando tenían mujeres que tenían que entrar dentro de una orden y entraban en las clarisas, con ellas, digamos, llegaban estas recetas que se han ido manteniendo con el paso del tiempo. Pero además las clarisas, yo recuerdo incluso cuando era pequeña, en el caso de Tarragona, que ahora, como digo, no están, hacen unos bordados extraordinarios. Es decir, que las hermanas clarisas no solamente nos pueden ofrecer productos culinarios, sino que sus manos, desde luego, son maravillosas muchas veces y hacen cosas realmente espléndidas. Espléndidas, y además con esa vocación divina de que las cosas las tienen que hacer bien porque es una forma de santificar su trabajo diario, ¿no? Sí. Se levantan muy temprano, se van a dormir muy temprano también, pero desde luego yo creo que aprovechan el día. Estamos hablando de repostería de comida que a lo mejor es centenaria, porque a lo mejor los nobles de aquella época, del siglo XIII, estamos hablando de muchos siglos atrás, tomaban los mismos pasteles. Sí, ¿la repostería era la misma? Sí, en algunos casos hemos actualizado un poco la receta, pero, por ejemplo, la manteca de cerdo se utiliza en algunas recetas que puede luego no utilizarse, es decir, podemos utilizar la mantequilla normal, pero hemos utilizado también estos términos porque también era un ingrediente que los separaba de los judíos y de los musulmanes. Es decir, que una receta esté realizada con manteca de cerdo implica necesariamente que es para una sociedad cristiana. Entonces, en algunos casos lo hemos querido mantener. Otra cosa interesante del libro, en cuanto a ingredientes, porque hay otras cosas muy interesantes sobre las que luego hablaré, es, por ejemplo, el hecho de que cuando hablamos de pasta quebrada o pasta brie, en algunos casos ya decimos que la compremos hecha, o los hojaldres, salvo el caso de la hojaldrina, que ya no, pero en algunos casos ya, como ya está hecho, pues no es necesario, digamos, excedernos en el tiempo, porque sabemos que hay productos que se encuentran en el mercado que son muy útiles.
O sea que hay cocina también de vanguardia, pero estamos hablando de cocina centenaria. Pero sí, es centenaria, desde luego. Son recetas tradicionales y que constan ya en el 14 y en el 15. A mí me gustaría que los compañeros, a ver si es posible que pudiéramos hacer algún tipo de primer plano de este fantástico trabajo de Esther Lozano y de Marta Serrano, para que podamos mirar un poquito. Las fotografías son tremendas. Vamos a ponerlo así. Es que las fotografías son tremendas. Es extraordinaria. Sí. Ya ven ustedes. Bueno, es que cualquier tipo de post, 260 recetas. Es que es tremendo, ya lo ven. Magdalenas, hojaldres, bollos. Bueno, es que a uno se le abre el apetito solamente ver esto. Sí, bueno, una cosa que está muy bien, yo creo, del libro es que se han hecho índices de acuerdo con los tiempos litúrgicos también. Es decir, que hay una primera parte que son recetas tradicionales durante todo el año y después tenemos las de Semana Santa, las de Navidad. Luego hay algunas, están las mermeladas, etcétera. Y otra cuestión que a nivel práctico es muy útil es que al principio de cada una de las recetas aparece el número de comensales para los que está... Porque claro, las monjas cuando producen a nivel industrial y entonces esto hay que adecuarlo, ¿no? Y el tiempo de preparación también, luego el precio, que es interesante saberlo, y la dificultad, si es fácil o difícil. Yo creo que eso pues también es una ayuda para quien quiere, bueno, entretenerse un sábado por la tarde con la familia. Marta, para los que somos un poco negados en la cocina, ¿podemos aprender un poquito y quedar bien con los amigos y la familia? ¿Sí? ¿Con pues ese sí, libro? Además hay recetas que parecen difíciles pero que no lo son tanto. O llamativas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención unas galletas que son como un ajedrez, ajedrezadas. Pues mira, estas. Galletas de ajedrez, sí. Y la verdad es que pensé, esto pues, para hacer estos... Y la verdad es que es súper sencillo. Y luego con niños es muy divertido. Además disfrutan un montón. O sea que es totalmente aconsejable para tardes fresquitas que todavía nos hace y cuando hace mal tiempo. Sí, eso también. En todo el tiempo. Pero vaya, ahora pues es útil. Y luego una cosa importante también, y es que parte de los beneficios que se van a tener con el libro va a ir a Caritas Española, España, y a los custodios franciscanos de Tierra Santa. Y eso también creo que hay que decirlo. Por parte vuestra y por parte de la editorial. Sí. Belgravia. Bien, pues Marta Serrano y Esther Lozano, a las dos. Felicidades, éxitos, ¿verdad? Que vendéis muchos libros, que seguro que los vais a vender, porque es una forma también de conocer no solamente una buena repostería, sino también unos buenos autores, como es vuestro caso, sino también unas buenas santas que tenemos ahí en los conventos que nos alegran y nos endulzan la vida. Y que rezan por nosotros. Que rezan por nosotros. Gracias, Marta. A ti. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, a la tertulia de esta noche vamos a hablarles de mafia y su repercusión mediática y social. Lo vamos a hacer con Ángel García, con Quim Salat y con Luis Jiménez. Los tres están ya preparados para entrar en la tertulia, pero antes me gustaría preguntarle a uno de ellos, a Quim Salat, autor del libro La invitación de Planeta, si las mafias están de alguna manera en los centros de poder. Quim, buenas noches, ¿y qué me dices al respecto? Evidentemente que hay relaciones, imagino yo, entre las mafias y los centros de poder. Las mafias son estructuras económicas que mueven una cantidad de miles de millones de euros y dólares al año y por lo tanto debe haber relaciones entre todos los centros de poder. El poder en estos momentos es solo económico. Bien, gracias, Quim. Desde luego lo vamos a debatir inmediatamente en la tertulia. No obstante, mientras tanto vamos a hablar de esa parte mágica que es la sal que tienen en el Tíbet. La utilizan de una manera muy especial. Lo haremos inmediatamente con nuestro compañero Pedro Palau Pons. Nos vamos a unos minutos de publicidad y volvemos inmediatamente. Cuenta la leyenda que en cierta ocasión el mago Merlín depositó un puñado de sal mágica sobre sus manos, observó la dirección del viento y acto seguido, al tiempo que pronunciaba un encantamiento, la lanzó al aire con todas sus fuerzas. La sal formó una nube que finalmente desencadenó una gran tempestad sobre uno de los ejércitos enemigos del rey Arturo. La sal ha sido sagrada, religiosa, mística, mágica y hasta creadora de vida y muerte. Para conocer mejor el lado oculto de este elemento, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bien, pues dicen que hay una leyenda en el Tíbet que alude a la sal como elemento sagrado de poder de los dragones. Vamos a preguntarle a nuestro asesor y buen antropólogo, así como periodista Pedro Palau Pons, que nos asesore y que nos diga exactamente
si esa leyenda es cierta. Vamos a Tíbet. Pedro Palau, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Elemento mágico para los dragones y también para las gentes del Tíbet o no? Sí, en parte sí. Es decir, ellos creían que existía un dragón blanco que tenía, al final de la cola, tenía 2 escamas de sal. Entonces decían que quien pudiera utilizar parte de esa sal de la escama para salar los alimentos, siempre tendría suerte, siempre tendría buena fortuna, nunca le faltarían los alimentos, ¿no? En cambio, se comentaba que si un momento mientras el dragón volaba perdía una de esas escamas y esa escama caía en una aldea, esa aldea sería maldita o padecería todo tipo de desgracias, ¿no? En sí, fíjate que esto, más allá del dragón, que el dragón en Tíbet es un animal, a diferencia de nosotros, que solamente es malo, ahí es bueno o malo, lo que sí nos refleja es que ya en Tíbet, hablamos de bastantes siglos atrás, se consideraba la sal como un elemento que era mucho más que una especia o que un cristal, en este caso, que pueda ayudar a la cocina. ¿Un elemento de purificación, Pedro? Un elemento de purificación. A ver, la sal está muy relacionada a lo largo de toda la historia con todo lo que tiene que ver la filosofía religiosa, ¿no? Pensemos que el hecho de la mutación de la sal del mar sobre todo, ¿no? El mar representa mucho la espiritualidad, las emociones, la religiosidad. Por eso aparece mucho la sal mencionada pues, en la Biblia, en el Pentateuco, por ejemplo. Está relacionada con la tradición hebrea, con la cristiana. Es decir, no es solamente un elemento mágico, como os ha dicho, mucha gente dice, no, es que solamente es mágico, no, realmente es un elemento religioso. Fíjate que entre los cristianos la Biblia nos dice que la sal redentora penetra en el cielo y en la tierra, ¿no? Y Jesús, en Mateo, le dice a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra, como diciéndoles, bueno, sois un poco el germen de la espiritualidad que luego fructificará. O sea, que la sal ha sido un elemento de purificación, entonces... En parte sí, claro. A ver, nosotros tenemos la costumbre de relacionar siempre la sal con la parte más material, ¿no? Con la parte del dinero. De hecho, antiguamente quien tenía la sal, quien poseía sal, tenía un gran poder, un gran bien. Era un elemento de cambio, ¿no? Era un elemento de cambio que se utilizó mucho en la ruta de la seda. Por ejemplo, una curiosidad, el término salario, en el sentido de cobrar una nómina a final de mes, o cuando se cobre, ese término viene de los romanos, porque ellos recibían su salario, su bolsita de sal, para que en sus campañas pudieran conservar los alimentos o incluso ir comiendo sal para no deshidratación. Entonces, claro, quien tenía sal podía conservar alimentos, quien tenía sal tenía mucho dinero y de hecho muchas tradiciones que tienen relación con la sal, como por ejemplo derramar la sal, dicen, no, es que derramar la sal da mala suerte. Bueno, ¿por qué da mala suerte? Porque era una forma como tirar dinero, no es que dé mala suerte, es que si yo voy tirando billetes de euro, ya me gustaría, al suelo, lógicamente estoy tirando lo material, estoy llamando a la mala suerte, no estoy despreciando aquello que me puede servir el día de mañana. ¿Y cuándo se convierte, Pedro, en la sal en ese elemento mágico, verdad, que muchos vienen utilizando? Hablabas de esa superstición, pero hay algo más de magia ahí detrás. Sí, a ver, la sal, claro, primero evoluciona desde el prisma de elemento. El ser humano primitivo lo que ve es que algunos animales comen sal, mira a ver por qué, se da cuenta que tiene un sabor diferente. Estamos hablando, ya conocemos el fuego, ya conocemos por lo tanto la cocina, ya que antes habéis hablado de esos pastelitos, ya se conocía la cocina, no se hacían pastelitos, me imagino. Entonces, claro, se relaciona la sal con la alimentación y se dan cuenta que gracias a la sal suceden cosas que son casi mágicas, ¿no? Por ejemplo, en Australia, con la sal lo que hacen es conservar cadáveres, momificar cadáveres. Por lo tanto, cuando una persona fallece, si queremos que permanezca su aspecto, se utilizará para conservar su aspecto, para momificarlo gracias a la sal, ¿no? Claro, por deducción y mimetismo, si puedo momificar carne humana, también puedo hacerlo con carne animal. Si momifico la carne, me la podré comer no hoy, que se me va a caducar, no había neveras, sino dentro de X tiempo, ¿no? A partir de ahí la sal empieza a tener ese componente mágico, que luego evoluciona sobre todo a partir de la ruta de la seda, que es cuando la sal se convierte, como tú decías, en esa moneda de cambio, ¿no? Debería ser un poco como el euro o el dólar de aquellos tiempos, y cada una de las culturas va haciendo su vivencia en torno a la sal, ¿no? Cada uno le va incorporando su elemento espiritual. En Australia, pues bueno, se creía que la sal procedía del tiempo del sueño y el no sueño, ¿no? Y que eran los dioses y las serpientes de la tierra las que habían rascado la tierra, las profundidades de la tierra, y habían hecho que la sal floreciera para los humanos. Por ejemplo, entre los griegos se decía que algunos de sus dioses también habían fabricado sal
para que el ser humano pudiera vivir mejor. Por lo tanto, ahí se mezcla un poco a ver, yo es que soy muy práctico, ¿no? En vez de decir, no, la sal sirve para esto, se le dio un poco la vuelta y dijo, bueno, es que los dioses son los que nos han dado la sal para que nosotros podamos ser, bueno, tener más alimentos y vivir mejor. Y a partir de ahí se va espiritualizando el tema. Bueno, ya saben ustedes, pongan un poquito de sal en su vida para ser un poquito más salerosos. Más salado. Bueno, de hecho, fíjate que el término, cuando decimos que una persona es muy salada, es que es simpática, ¿no? Es alegre. Quizá deberíamos replantearlo, decir que más que ser alegre, que puede serlo, es muy espiritual, ¿no? O es muy religioso. O sea, de hecho, bueno, antiguamente sería alguien que es muy rico, pero si nos ceñimos a lo que nos dicen los libros religiosos, alguien salado sería alguien que está en posesión de una espiritualidad muy elevada. Bien, porque ese sudor nuestro también es salado. Sí, el sudor es salado. Hombre, yo la verdad Algo de es que sal tenemos. Tenemos sal dentro del cuerpo humano. Lo que pasa es que fíjate que dentro de la salinidad, lo que relacionado con el concepto espiritual, ¿no? Lo que daría sería la capacidad de la transmutación. Es decir, si hablamos de que tras la muerte, y no hace tanto tiempo, hace solo 65.000 años que tenemos un culto funerario, por decirlo de alguna forma, que es cuando empezamos a enterrar a los muertos. Si decimos que gracias a la sal un cuerpo no se descompone y por lo tanto no desaparece, entramos ya en una implicación espiritual. Entramos en el sentido de decir, bueno, gracias a este elemento, algo, no sabemos el qué, que es pura química, pero es igual, los antiguos no lo sabían, algo hace que ese cuerpo milagrosamente quede ahí quieto, ¿no? Se mantenga. Por lo tanto, podemos entrar ahí en un componente mágico y espiritual importante. Bien, pues Pedro Palapons, asesor y periodista, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y un tema de la sal que viene desde el Tíbet. ¿Tiene mucha sal en Tíbet? Tienen sal en Tíbet, pero fíjate que donde nace la sal, en principio, donde se comienza es en África, mucho más tarde en Europa, en Hallstatt. Los celtas, por ejemplo, eran los que utilizaban la sal, ¿no? Que hay una cosa, nada, muy rápidamente, ellos lo que hacían era coger la sal y lavarse las manos con sal y los brazos justo antes de entrar en batalla porque pensaban que les daría la inmortalidad y que les daría la fuerza, ¿no? Que es una de las, o sea, pero bueno, ahí en Tíbet, ahí en África y en todas partes hoy día, y las culturas que más importancia le han dado a la sal han sido básicamente las culturas del Hallstatt. ¿Cómo cambian los tiempos? Hoy, por ejemplo, cualquier dietista a uno le aconseja que de sal poca, ¿verdad?, para tener una buena y mejor calidad de vida. Pedro Palau, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, compañero. Buenas noches.